talentos, o 3, no recuerdo ya, y sí, 2, y a otro le da un talento para que administre de su hacienda, ¿verdad? Y resulta que él se fue por un tiempo y al regresar le pasa balance, a ver qué hizo cada quien con los talentos que se le dieron, ¿no? El que tenía 5 talentos, pues dobló. Le digo, bueno señor, aquí hay 5 más, mira, ahí está. Y el que tenía 3, pues dobló, o 2 tenía, dobló también. Le dijo, mira, aquí está, yo administré así y resulta que la hacienda creció de esta manera. El que le dieron un solo talento, lo que hizo fue que lo enterró en la tierra. Él lo enterró porque él entendía que su señor era una persona que cosechaba donde no sembraba, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, él prefirió no arriesgarse y le guardó su talento cuando él llegó. Aquí está su talento, usted me dio uno, mire uno. Pero desde luego a la hora de pasar el balance, el Señor lo que le dice es, bueno, el que peor administró fue usted, porque usted lo único que ha hecho es que lo que tiene ni siquiera lo pone, se arriesga. Entonces, bueno, un poco es lo que le ha pasado al PRD. Como Jesucristo termina diciendo que al que tiene poco, aún lo poco que tiene, le será quitado. O sea, tan mal administrador ha sido que lo poco que tiene le será quitado y le será entregado a los otros que sí administraron bien. Efectivamente, yo veo lo que ha ocurrido, particularmente a nivel de senadurías, desde luego, como un poco esto, ¿no?, de la parábola de los talentos, porque el PRD tenía un poder que no era mucho, pero era algo. Eran unos 6 senadores, eran unos 6, es decir, cuando usted dice unos 6 senadores, usted está diciendo eran 6 provincias, donde era la fuerza que gobernaba, que además se combinaba con que tenían los ayuntamientos. ¿Cómo se administraron esta gente lo poco, los talentos que tenían? ¿Cómo los administraron? No los administraron bien. Y el hecho de que no los administraron bien queda patente en estos resultados electorales, que los han perdido, por Dios. No es por otra razón. No se han administrado bien ni siquiera ellos, porque los propios conflictos internos de ese partido fueron manejados de tal manera que en vez de unirlo, lo que hizo fue desunirlo. Y entonces hay mucha gente que anda buscando la viga en el ojo ajeno. O sea, el culpable de que el PRD pierda no es el PRD, es el PLD. Oiga, qué cosa más interesante. Es el gobierno que ha sido avasallante. Es todo lo que ha habido. No. Tú dabas unos datos que demuestran que no es verdad que se fue ningún avasallante, ni cosa que lo parezca. El propio PLD, allí donde no supo administrar bien algunos de sus conflictos internos, ha salido aleccionado también. Y yo conozco el caso, por ejemplo, de Nizao de Baní, sí, que no es de Baní, es de la provincia Peravia. En Nizao, bueno, pues se impone el candidato reformista y los PLDistas tienen que votar reformista, porque ese era el acuerdo, respetar al síndico reformista que estaba donde estaba. Que fue, perdón Ramón, hay que decir, el síndico reformista que los PLDistas se enfrentaron toda la vida. Toda la vida. Entonces, bueno, se les dice, no, ustedes allá están los reformistas, ahí se va a quedar eso así, y bueno, perfecto. Los compañeros del PLD dicen, bueno, nosotros cumplimos, ¿cómo es que dice? Pero no acatamos. Y entonces el resultado es que ahí ganó el PRD la sindicatura. Por ejemplo, el PRD no ha sido ningún avasallado en ningún sitio, ni cosa que lo parezca. Donde se dieron las circunstancias, pues tuvo éxito. Ese es un caso que yo pongo. Hay más, pero pongo ese, me quedo con ese. Porque es que no es fácil, ciertas decisiones no son fáciles. Entonces, ocurre que no se puede estar buscando nada más la explicación
de los problemas, es decir, buscar la viga en el ojo ajeno. Vea qué es lo que ha pasado a lo interior suyo, vea cómo es que usted ha gestionado este proceso, vea cómo es que usted se ha manejado con sus propios conflictos y con los conflictos de afuera, pero sobre todo con los de adentro, y después, entonces, busque razones. Pero no, eso de estar, además, metiendo miedo, porque ahora lo que se está es metiendo miedo. ¿Hoy qué es lo que va a ocurrir con esta dictadura? Una dictadura con respaldo popular, ¿no? Como decía Bosch en los años, en el 69, porque es una dictadura, pero que no es tal. Hombre. No va a haber tal. Aquí en el 2002 el PRD salió electo de manera abrumadora. El PLD quedó con un solo senador. Es el mismo cuadro que tenemos hoy. Exactamente el mismo cuadro que tenemos hoy, prácticamente. Y no pasó nada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nada. Que en el 2004 perdieron, porque así como no supieron administrar la abrumadora, la aplastante mayoría que tenían en el Congreso en aquel momento, no supieron administrar la minoría que tenían ahora. Y el resultado tiene que ser ese que hemos visto. Aunque estemos buscando y mucha gente ande buscándole, como dice por ahí, 5 patas al gato, nada más tiene 4, por Dios. Esa es la realidad. Y se le hace un flaco servicio también al sistema de partido, diciendo que fue que salió el presidente. Ajá, entonces los partidos no tienen líderes locales. No, eso no es así. Pero ese es un tema, profesor, que yo creo que debemos abordarlo más adelante. Vámonos a la pausa y venimos con Benedetti, que sigue ahí, por favor. Sí, continuando con el programa, señores. Miren, yo pienso que, en primer lugar, el pueblo dominicano aprendió una lección del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Más de una, pero aprendió por lo menos 3 cosas. La importancia de la estabilidad. Sí. Hasta que tú no tienes inestabilidad, tú no valoras la estabilidad, o sea, tú lo ves como normal. Nadie sabe lo pero que cuando tiene, alguien viene y te desestabiliza tu estabilidad, tú dices, óyeme, espérate, yo quisiera volver a la estabilidad. Y creo que esa fue una lección primaria que aprendió el pueblo dominicano en ese gobierno del 2000 a 2004. En segundo lugar, la importancia del crecimiento. La gente, crecer, ¿qué me importa? Eso no me llega a mí. Sí, pero entonces cuando la economía deja de crecer y el crecimiento es negativo, tú dices, pero ven acá, espérate. Estamos perdiendo empleo. Así no. Entonces empezó a valorar también la importancia del crecimiento. Y la otra valoración fue la importancia de la institucionalidad. En ese gobierno y en otros del Partido Revolucionario Dominicano se tiró por la borda principios elementales de institucionalidad y de convivencia política y de manejo desde el poder